Shalom, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de análisis político en Radio Sefarat. En esta ocasión nos acompañan Graciela Cohen. Bienvenida, Graciela. Hola, buenas tardes. Graciela, como saben, es vicepresidenta de la Asociación Hebraica Madrid, y también está con nosotros nuestro amigo Ricardo Angoso, coordinador general de Diálogo Europeo. Ricardo, bienvenido de nuevo a Radio Sefarat. Shalom, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy sobre España, sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con las minorías en España, sobre el diálogo interreligioso y sobre una serie de iniciativas que tienen lugar por las asociaciones que están representadas hoy aquí en nuestra mesa de diálogo y de análisis. Quizás empezar, Graciela, por los actos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, el 14 de abril y el Yom HaShoah, el sábado y el domingo respectivamente, en los cuales coincidimos en dos actos. Sí. La comunidad judía estuvo representada por ti en el acto de conmemoración de los brigadistas judíos, o de los brigadistas internacionales. No, fue un acto primero de desagravio a los brigadas polacos que vinieron aquí. Todos saben cómo los está tratando actualmente el gobierno polaco. Y era el Día de la República, entonces era el Día de los Luchadores por la Libertad. A mí, como representante de estuve en nombre de la Federación de Comunidades Judías de España hablando, teníamos que tocar un tema y se me ocurrió que la mejor pedagogía era hablar sobre los judíos en las brigadas internacionales, porque se habla de mucho folclore, pero sin tanto números y acciones y actividades. Quizás decir también que ese acto tuvo lugar en el cementerio de Fuencarral, donde hay un monumento a los brigadistas que Julián García Vargas, cuando era ministro de Defensa, inauguró a los españoles muertos durante la Guerra Civil. Luego el gobierno de Rusia hizo un monumento muy ruso, imponente, la madre Rusia despidiendo a los soldados, es una cosa preciosa. La embajada de Francia también puso una estela muy grande para las brigadas francesas que vinieron aquí, que la mayoría eran judías, también hay que aclarar. Y la comunidad judía de España en el año 90 hizo una estela que la inauguró Shlomo Ben-Ami, el que era en aquel momento, era embajador de Israel en España, y el que era en ese momento el presidente de la Asociación de las Brigadas Internacionales, que era un judío israelí, que casualmente era el único judío que vino a las brigadas y era de derechas, era el único que no era ni de izquierdas ni nada. Se sentiría muy solo también en las brigadas, ¿no? Sí, Supongo, ¿no? Pero él los unía a la lucha por la libertad y la democracia, lo demás no interesaba. Y alguien del ayuntamiento. Y hay una placa también a las brigadas polacas. Entonces, aparte de los discursos del embajador, del representante de Rusia, la embajada de Francia, el mío, como representante de la comunidad judía, habló un ex brigada. La de Polonia no fue, ¿no? La embajada de Polonia la embajada de Polonia no envió ningún representante, no sabe, recibieron la invitación, pero no. Polonia estuvo presente, eso sí, en los discursos, ¿no? En todos los discursos, de preocupación ante lo que está sucediendo en Polonia, justamente con la cuestión de los brigadistas internacionales que están siendo repudiados y que se les retiran sus pensiones, ¿no? Esa es la situación. Chela, hay otra cuestión que me gustaría señalar en tu discurso, que fue realmente una clase para hay que hacer siempre pedagogía. Quizás también preguntarte, ¿cuántos judíos había entre los brigadistas internacionales? 7.000 judíos, casi 7.000 judíos, casi 300 de Eretz Israel, porque cuando digo de Palestina todos se suben a Palestina, entonces digo de la Palestina judía o de Eretz Israel, casi 7.000, y casi 300 de Israel, en la cual había 6 árabes, que es una investigación pendiente que tengo, más 2 árabes que se incorporaron a la brigada Botwin, la brigada judía, porque hablaban yiddish y pidieron ellos estar en esa brigada, y pero cerca de 7.000 total. Dijiste en tu discurso que fue pedagógico, que fue para acercar, que mucha gente que tal vez no sepa que había tantos judíos que estuvieron aquí luchando por la libertad durante la Guerra Civil Española. Comentaste que de alguna manera esa memoria debía de unir, a pesar, mencionadas, de las divergencias que ha habido entre la comunidad judía española y la izquierda española, ¿no? Sí, porque hay una parte. La historia del pueblo judío, de la presencia judía en España, es como que se termina
en 1492 con la expulsión. A partir de ahí, los judíos no existen, y ya no hablemos con el Estado de Israel. Es muy... a mí lo que más me interesa recalcar es que, aunque no había relaciones, pues no existía, vamos a aclarar, no existía todavía el Estado de Israel, pero cuando ya existió el Estado de Israel, costó mucho que hubiera relaciones, porque es como si le preguntan a los chicos, ¿a quién querés más, a tu papá o a tu mamá? Es muy duro eso, ¿no? O sea, los estados tienen que aceptar al mundo árabe porque eran dueños, cuando empezó, dueños del petróleo, una fuerza impresionante. Y aquí, cuando hay que criticar a Israel, inclusive, mira, el mismo artículo que salió en la revista del País de este domingo. O sea, tienen que mostrar a los judíos de Mea Shearim, que es el menos del 1% de la población de Israel y del mundo judío en general. Bueno, viven como quieren vivir. También hay cristianos muy ortodoxos y fundamentalistas, y ya no hablemos de musulmanes. ¿Por qué tienen que, y cuando digo El País porque es un diario de izquierda, ¿no? ¿Por qué tienen que mostrar siempre el morbo? ¿No? O sea, siempre mostrar el lado negativo de lo que es Israel. ¿Por qué no muestran las discotecas? ¿Por qué no muestran que los viernes... Quizás habría que aclarar, lado negativo, lo que ellos consideran negativo. De lo que ellos consideran negativo, porque cuando a mí me dicen, pero mira esos judíos, le digo, ¿y por qué los curas y curas que andan con sotana larga cuando ya se supone que tienen que andar de traje? Bueno, es la crítica constante. Nos lleva un poco a lo que es el tema de la sociedad española, la opinión pública española con respecto a Israel, y quizás también preguntaros sobre ese otro acto que tuvo lugar de Yom HaShoah, el día oficial en memoria de las víctimas del Holocausto, el domingo pasado, en el cual se inauguró un monumento, el primer monumento que existe en España, en este caso fue en Madrid, inaugurado por el alcalde de Madrid en memoria de las víctimas. Ricardo, no sé si estuviste en el acto, pero bueno, en cualquier caso es un día señalado, importante, en el cual el alcalde inaugura un monumento madrileño a las víctimas de la Shoah. Yo creo, Alejandro, que esto ya lo hemos hablado aquí en Radio Sefaraz algunas veces, que en los últimos 3 años hay que constatar que hay un avance sociológico en la sociedad española que está ahí muy positivo con respecto a la imagen de los judíos y a la reivindicación del Holocausto. Es decir, hace 3 o 4 años, cuando empezamos a hablar del Holocausto, incluso en programas de Radio Sefaraz y en la comunidad, y organizamos los primeros actos de diálogo europeo, y que el Ministerio de Asuntos Exteriores declaró un día de enero como fecha para celebrar el Holocausto, yo me acuerdo que había en Madrid 2 o 3 actos. El último año yo he sido incapaz de seguirlos, ha habido como un centenar de actos en toda España. Sí, muchos simultáneos. Se ha empezado a hablar del Holocausto, tú has publicado un libro, han salido más publicaciones, el Holocausto se ha hecho más presente en la sociedad española, en la educación, el Ayuntamiento de Barcelona acabo de ver que ha financiado un CD. Yo creo que ha habido un cambio muy positivo en la sociedad española con respecto a esto. Y luego también, algo que yo quiero destacar, en los medios de comunicación también ha habido un cambio. Por ejemplo, el último conflicto entre Israel y el Líbano, que siempre se utiliza estos conflictos que tiene periódicamente Israel para atizar a los judíos, aprovechando que ataco al Estado de Israel, atizo y saco a relucir mi parte más antisemita que está ahí en la sociedad española y que está presente como está en otras partes de Europa y del mundo. Pues yo creo que el último conflicto entre Israel y el Líbano, todo esto de Hezbollah, la imagen en los medios de comunicación de Israel ha sido mucho más objetiva, mucho más neutral y más independiente, y no se ha atizado tanto el sentimiento antisemita. ¿Pero no crees que, por otro lado, este último conflicto, el de Líbano, como que polarizó realmente aquí quien apoyaban a los medios más vinculados a los sectores más conservadores o al Partido Popular, y también que el Partido Popular acusara al gobierno de antisemitismo? ¿No hubo ahí una utilización, o digamos como que eso... Israel juega aquí siempre en campo enemigo. O sea, España es un país, España es un país claramente adverso para los intereses de Israel y en términos de opinión pública hay cierta, digamos, animadversión hacia el Estado de Israel y lo que significa el Estado de Israel. Quizá en esto ha jugado un papel esencial la Iglesia Católica, o no lo sé. ¿Cuál es la razón sociológica porque la percepción en la sociedad española de Israel ha sido negativa hasta ahora y por qué esto está empezando a cambiar? Bueno, pues esto había que preguntárselo a los sociólogos. Yo constato en los medios que sí hay cambios. No te olvides el cambio que hubo también. Fue una declaración un tanto tibia, pero fue muy importante el hecho de que Juan Pablo II estuviera en Israel, en el muro. Eso fue como un clic que se le hizo a la sociedad católica cristiana mundial. Y después el actual Papa también tiene mucho
contacto con el mundo judío. No así el nuncio del Vaticano en Jerusalén, que no asistió a las conmemoraciones de Yom HaShoah, ¿no? Por la polémica de Pío XII. Creo que al final decidieron que sí asistía, pero decía que iba a asistir, pero que le molestaba mucho. Eso, bueno... Asistió creo que a un acto de más bajo nivel, pero el segundo día, no al oficial, algo así. Rebajó el perfil de su presencia en los pero de actos. todas maneras fue porque la orden del Vaticano fue, hay que ir. El Papa es muy, no sé si es amigo de Israel, pero está quizá porque diálogo, es alemán, ¿no? Quizás porque es alemán, la culpa alemana o la historia alemana. Bueno, no, Juan Pablo II vivía al lado de Auschwitz, ¿no? O sea, él vivía en Cracovia y también, y esperó hay algunas historias, ¿no? De salvación, de protección. Sí, lo que pasa es que cuando el Vaticano abra los archivos, pero el problema es que tiene un doble filo, porque cuando abran los archivos y se vea que Pío XII no fue malo, abro y cierro comillas, también se va a saber cómo la Iglesia Católica ayudó a los nazis a escapar y cómo les dio cobijo y cómo les hizo los escondió. Entonces, a lo mejor eso es lo que hace que los archivos no sean abiertos. Pero siendo occidental, español y cristiano, te diré que la Iglesia Católica sabe todo lo que ocurre en Europa, porque es el servicio de inteligencia más perfeccionado y perfecto del mundo, porque tiene un sacerdote hasta los pueblos de 80 habitantes. O sea, el conocimiento de lo que ocurre en Europa no lo tiene nadie mejor que la Iglesia Católica. Una embajada no pasa más allá de 5 o 6 funcionarios. La embajada española en la Budapest del Holocausto eran 5 o 6 funcionarios y aún así salvaron 5.000 judíos, pero la Iglesia Católica eran miles de sacerdotes repartidos. El conocimiento de lo que ocurría está en cada aldea. Pero la Iglesia Católica actualmente no se esconde ni deja de manifestarse respecto al apoyo a Israel y el reconocimiento del Holocausto. Eso creo que es muy importante. Hay otra cuestión que me gustaría mencionar, un poco al hilo también de lo que comentabais de los cambios sociológicos en la opinión española y quizás también en la política española. Hay un manifiesto que seguramente muchos de nuestros oyentes habrán tenido oportunidad de leerlo porque está circulando por internet, el manifiesto Israel y el progreso democrático en España. Es una iniciativa que sale de militantes o de simpatizantes del Partido Socialista con la voluntad de como romper una brecha en una corriente de opinión del partido que no es precisamente favorable a Israel. ¿Cuál es vuestra valoración de eso? Se presenta el manifiesto el miércoles 25 de abril en el Círculo de Bellas Artes. Iniciativa muy loable, yo creo que el fondo es absolutamente asumible. Es una defensa desde la izquierda del Estado de Israel, desde una perspectiva democrática y lo que ha contribuido, digamos, Israel a la estabilidad y la seguridad en Oriente Medio. Yo creo que es una iniciativa loable y que quizás es un poco tardía que esto llegue 25 años después del reconocimiento del Estado de Israel, que por cierto... Pero creo que este es el momento, la izquierda en este momento, yo soy de izquierda, soy del Partido Socialista. Pero reconozco que es porque como judía reconozco que es no siempre ha sido fácil ser el Partido Socialista es quien abre las relaciones con el Estado de Israel. Bueno, es un mérito que tiene. Sí, lo conozco a la historia, pues mi hermano Horacio Cohen fue el que trabajó mucho con Hadass en aquel momento. Conozco todo conozco el sufrimiento de mi hermano para convencer, y inclusive hay una anécdota, un dirigente del PSOE que viajó a Israel, se fue a los territorios palestinos, fue a conocer Israel para las relaciones, y hubo que llamarle la atención y dijeron, cuando usted quiera ir a Palestina a conocer los territorios, que le paguen ellos, nosotros le pagamos para que usted visite y conozca Israel. No voy a dar nombres. Pero es así, un gran dirigente. En fin, pasamos a otro acto, en este caso de diálogo europeo. Como veis, tenemos una tertulia que gira en torno a determinadas iniciativas, actos y conmemoraciones, y en torno a ello analizamos y reflexionamos. En este caso viene la presidenta del Parlamento israelí, Dalia Itzik, y Diálogo Europeo ha organizado un evento en el Congreso de los Diputados. Y jefa de Estado en funciones del Estado de Israel. También es así. Bueno, yo creo que coincide esta visita en un momento de máxima actualidad, sobre todo más por los retos internos que tiene Israel. Todos conocemos que desde el infarto de Ariel Sharon hasta ahora han ocurrido muchas cosas en Israel y hay grandes retos internos. Han ocurrido no sé si buenas, pero... la inhabilitación del jefe del Estado, algunos casos de corrupción
corrupción, las críticas a la intervención de Israel en el Líbano, como todo país democrático. ¿No? Y yo creo que nos puede responder esta visita y la presidenta del Parlamento a esos retos internos y externos también que tiene, como el desafío de la paz. Y vamos a ver qué da de ser invitado. Dejemos que nos responda ella misma. Es muy positivo. Lo estoy distribuyendo, que lo sepas, estoy convocando para que la gente asista, porque hay mucha ignorancia y desconocimiento. Cuando yo digo hacer pedagogía, constantemente, cuando yo digo soy judía, siempre hay algo, pero los judíos son los más... Digo, deben ser, pero yo estoy en el paro, o sea, debe ser que todos los judíos son ricos menos yo, a lo mejor no soy judía. O sea, esos clichés, esas cosas, los judíos dominan el mundo. Sí, dominamos el mundo, bárbaro. Como hay judíos pobres. Yo he estado en Israel, ya hay judíos, judíos de extracción social baja y de extracción social alta. Yo siempre digo, ¿por qué no hablan de los gobiernos dueños del petróleo que lo único que hacen es hacer grandes edificios y grandes hoteles sobre el mar para poder tomar bebidas alcohólicas y hacer grandes cosas en vez de mandar todos esos millones para que los musulmanes del mundo, los que pasan hambre, puedan vivir un poco mejor? Pero claro, eso también es hacer pedagogía. Pero es una defensa, en defensa de Israel, como es aquel famoso libro que sacaron, quien habla de Israel es una defensa constante, ¿no? Constante. Y yo como judía defiendo a Israel, al Estado de Israel, al margen de cualquier gobierno. O sea, no me importa quién gobierne, yo no voto ahí, pero para los judíos Israel es nuestra patria espiritual. Una cosa son los estados y otra son los gobiernos. Así en cualquier parte. Quien también defiende Israel, independientemente de quién gobierne ese estado, es Pedro Gómez Baladés, quien es conocido también por los oyentes de Radio Sefarat y en general quien sigue un poco las noticias sobre Israel y el mundo judío. Pedro Gómez Baladés es el dirigente de un partido que formaba parte del Bloque Nacionalista Galego y que fue expulsado por crear, él es el presidente de la Asociación de Amistad Gallega con Israel, de Amistad Galicia-Israel. ¿Tú has tenido oportunidad de hablar con Gómez Baladés? Creo que va a participar en uno de los actos de diálogo europeo, ¿no? Yo, sinceramente, no tengo una opinión muy formada de ese tema porque he escuchado 6 o 7 versiones diferentes del tema. Claro, entonces, sinceramente, el final. Yo sé que hay un pozo antisemita en ciertos sectores de la izquierda española. Yo hace poco he sacado una serie de fotografías de una serie de pintadas que aparecieron aquí después de la intervención de Israel en el Líbano. Una de ellas la firmaba un grupo que se llama Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Sí. Hay un pozo, digamos, en cierta izquierda en España, un pozo antisemita que está ahí. Quizá que esto tenga que ver, pues puede que esto tenga que ver, que esto no ocurre luego en otros partidos de la izquierda, porque por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña es un partido muy cercano a los intereses de Israel, que simpatiza, incluso una de sus antiguas dirigentes, Pilar Rahola, es yo creo una de las personas más amigas del Estado de Israel, más defensora. Ahora mismo también entre los dirigentes de Esquerra Republicana hay creo que con Israel. Sí, yo tengo ocasión de charlar con Puigcercós de todo esto y él me decía, nosotros vemos con muchísima admiración al Estado de Israel, país de 6-7 millones, lo que ha conseguido una población parecida a la de Cataluña, y él estableció un paralelismo como queriendo construir su tierra prometida en Cataluña, y él la veía con simpatía. El País Vasco, no sé cómo se llama, el antiguo dirigente del País Vasco estuvo en Israel. El PNV ve con mucha simpatía. Tuvo el gran dirigente que estuvo hasta... Arzayus estuvo en Israel para importar el sistema educativo de la lengua hebrea al vasco, en el País Vasco, y entrabas a su despacho y tenía una menorá que llegaba hasta el techo, ¿no? Desde luego es sorprendente, ¿no? Es sorprendente que, bueno, partidos con orientación ideológica muy distinta tengan esa simpatía, pero también por razones distintas, ¿no? Con el Estado de Israel. Unos ven en ellos, la consecución, como dices, el sueño nacionalista. Otros quizás, ven una democracia o en un entorno no democrático, lo cual también, esto lo recuerdo. Y otros ven la amenazadora mano de Sion. Pues a mí alguien del BNG me decía, es que ha estado la embajada detrás de este hombre financiando el Mossad. Un poco esa imagen de judío financiador y conspirador. Pero ¿por qué no cuenta que todas las asociaciones árabes y musulmanas de Galicia reciben apoyo y muchísimo dinero del mundo árabe? Ese es el contrasentido. ¿Por qué? Sí, pero únicamente... yo aclararía, yo creo que estoy convencido que la Asociación de Amistad no tiene nada que ver, no recibe ni un duro ni un duro, y eso lo puedo asegurar yo, que cuando hay alguna reunión cada uno pone lo que va a pagar, lo que de comida o de bebida.
No, yo antes de terminar quería hacer sobre esto de la pedagogía. En agosto, del 26 de agosto al 2 de septiembre, en el Museo Yad Vashem de Israel, se va a hacer un curso para profesores y maestros sobre el Holocausto. Es un curso que tiene una beca total de estudios, hotel y demás, menos el billete de avión, que tendría que pagárselo cada uno. Ya hay 10 profesores, estamos 10 profesores anotados, y desde aquí a las oyentes de Radio Sefarat que tengan interés en hacer este curso, que se pongan en contacto con la radio, porque todavía no hay una entidad que lo recoja, y pues creo que es muy importante. ¿Puedes repetir las fechas de ese curso? La fecha del curso es del 26 de agosto al 2 de septiembre, es una semana, y es una beca total de hotel, comida, cursos, material de estudio y demás. Yo puedo dar fe que esos cursos son extraordinarios, porque hace 3 años participé en uno de ellos y realmente merecen la pena. Merecen la pena pagarse el avión en Jerusalén. Y lo más importante, que es la primera vez que se van a dar en español. O sea, se dan para América Latina en español, pero se han dado hasta ahora y se siguen dando en inglés, francés, italiano, y este va a ser el primero. Entonces me parece que es muy importante, sobre todo porque ya el año que viene empieza a darse el Holocausto en los textos de la educación primaria y secundaria, ¿no? Entonces aprovecho los micrófonos de Radio Sefarat para que los oyentes vayan tomando nota. Gracias, Graciela. Y hago una última pregunta a Ricardo Angoso, como europeísta, como coordinador de la ONG Diálogo Europeo, una pregunta sobre Irán, y con esto casi te emplazo también a que vengas a otro programa a desarrollar. Podría ser un monográfico, lo dirán. Irán está más cerca de la bomba. ¿Cuál es la posición de Europa? La posición de Europa no existe, porque no hay Europa son 27 estados y no hay una política exterior común ni hay una política de defensa. Yo siempre he dicho que hasta que no haya un ministro de Exteriores y un ministro de Defensa con un ejército europeo, Europa no será una potencia. Lo que yo observo es que hay una carrera armamentística iraní. Hoy era el día del ejército iraní, por cierto, y además los iraníes la exhiben. Quizá la gran paradoja de la intervención norteamericana en Irak y en Afganistán también, liderada por la OTAN, es que Irán emerge como potencia regional, ¿no? Yo siempre he dicho que hay que volver un poco al espíritu de Madrid para aislar a Irán, es decir, llamar a todo el mundo árabe sin exclusiones e intentar frenar a Irán, porque la política hace extraños compañeros de cama, y la amenaza chií la empiezan a percibir los árabes, la empieza a percibir Israel, y quizá en un futuro veamos a países que ahora mismo son considerados enemigos y que ni siquiera tienen relaciones diplomáticas, que se acaben uniendo para luchar contra Irán. Que así sea, ¿no? Los compañeros de cama, bueno, solo pueden hacer cosas positivas al fin y al cabo, ¿no? Exactamente. Chela Cohen, gracias por estar con nosotros. Sí. Y Ricardo Angoso, ha sido un placer también, como siempre. Hasta pronto, aquí en las tertulias de Radio Sefarat.